inicio de la sesión, la secretaria va a dar lectura a la cuenta. Ya, se ha recibido un oficio de la ministra de Medio Ambiente, mediante el cual responde a uno de la Comisión sobre el estado de situación atmosférica de la comuna de Concepción Metropolitano. Una comunicación del diputado Félix González, mediante el cual remite nómina de invitados para la discusión en particular del proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad. Un oficio del Contralor General, mediante el cual responde a uno de la Comisión respecto a denuncias por irregularidades en la aprobación y construcción de una planta de cerdos en la comuna de San Javier. Una solicitud de la diputada Joana Pérez, a fin de recibir en audiencia a la empresa Consorcio Eólico, a fin de que informe sobre el proyecto Parque Eólico Mesa Mávida. Una carta del Centro de Envases y Embalajes de Chile, corporación que es CENEM, que es una corporación técnica privada sin fines de lucro, mediante la cual remite sus recomendaciones y observaciones sobre el proyecto que limita la generación de productos desechables y regula los plásticos. Y una solicitud de audiencia de la diputada Alejandra Parra respecto de la Red de Acción de los Derechos Ambientales RADA, organización miembro de diversas redes a nivel regional, para exponer también en el proyecto de ley sobre la generación de productos desechables y plásticos. Finalmente, una carta de la presidenta de la Fundación Chile Verde, mediante el cual remite un informe en relación al proyecto de plásticos y solicita ser considerada para presentar verbalmente sus conclusiones en la comisión. Eso es todo. Muchas gracias. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Puntos varios. Diputada Catalina Pérez, luego la diputada Claudia Mix. Gracias, presidente. Muy cortito. En la cuenta del día 7 de septiembre se recepcionó una solicitud de audiencia de los consejeros del Consejo de Recuperación Ambiental y Social para las comunas de Quintero y Puchuncaví, a fin de que los que integran los estamentos, quienes integran los estamentos de la sociedad civil y sectores productivos locales, y a fin de informar a la comisión los problemas que están teniendo con el Ministerio de Medio Ambiente, que no permitiría que el Consejo de Recuperación Ambiental y Social hiciera su trabajo. Entonces, me gustaría reiterar esta solicitud, respaldar, digamos, la solicitud que han hecho los y las consejeras para efectos de que ojalá puedan ser invitados a la próxima sesión de audiencias de esta comisión, presidente, entendiendo de que es un tema que debiese preocuparnos de manera prioritaria, hacer que este tipo de organismos continúe la función para la cual han sido creados. Entonces, si se pudiese, presidente, reiterar esa solicitud, me encantaría hacerlo. Muchas gracias, diputada. Vamos a invitarles para la próxima sesión de audiencias. Así que es de nuestro interés también poder abordar ese problema. Diputada Claudia Mix. Gracias, presidente. Quiero pedir, a ver si a nombre de la comisión podemos, no sé, me imagino que al Ministerio de Medio Ambiente, la verdad, o al de Economía, tengo la duda, que nos puedan informar acerca de la venta de la isla chilena de Guafo, que apareció en las noticias hace 2 días. Todos saben que además es un territorio que pertenece al pueblo mapuche, son 50.000 hectáreas. Me parece que es necesario que nosotros como comisión sepamos las condiciones, el por qué se vende esta isla en nuestro país, o se pone en venta esta isla. No sé cómo funciona el protocolo, digamos, no tenía idea que podíamos salir a vender el territorio así como que sí. Entonces quiero pedirle, presidente, de que alguien nos pueda informar, acerca de la venta de esta isla que está ubicada obviamente al sur del archipiélago de Chiloé. Eso, presidente. Muchas gracias, diputada. Vamos a... Eso creo que podamos... ¿A quién le pedimos que nos informe? Sí. Entiendo que es una isla que es privada,
fue comprada por dos personas que tuvieron también un conflicto ambiental con nosotros acá en Concepción, en la comuna de Penco, que son los señores Danús y Fontaine, y que ahora lo tienen en venta. Sin embargo, es un lugar que tiene una biodiversidad similar a las Islas Galápagos, por lo que, o sea, en términos de la necesidad de conservar, me refiero, y hay una iniciativa de gobiernos, porque siempre pasa de un gobierno a otro, para poder conservarla, pero es necesario, vamos a ver a quién debiéramos invitar, y por supuesto dentro de eso debiera estar bienes nacionales, así que vamos a investigarlo bien para poder hacer la invitación. Estamos igual de preocupados. Invitar, no oficiar. Yo prefiero invitar porque creo que es un tema súper grave, ¿no? Cuando tengamos audiencia poder también... Es grave y está ocurriendo ahora. Presidente, disculpe, como para complementar la solicitud. Entonces, lleguemos a un acuerdo de que en la próxima sesión tengamos claridad de a quiénes vamos a convocar, pero acordemos, creo, ahora en la importancia que es darle un tiempo de nuestra comisión para revisar este tema, presidente. Perfecto. Quisiera someter a acuerdo la propuesta de la diputada Mix. ¿Hay acuerdo? Hay acuerdo. Acordado, entonces vamos a verificar a qué organismo público debiéramos invitar. Porque si oficiamos al Ministerio de Bienes Nacionales y nos va a decir que no es un bien nacional y puede ser que sea inoficioso. Ofrezco la palabra para puntos varios. No hay más palabras. Bueno, entrando en el orden del día, nos corresponde continuar con la discusión del proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Han llegado más indicaciones, completando un total de 192 indicaciones, por lo que quisiera solicitarle previo a eso, había un plazo para proponer invitados para el proyecto de plásticos y también para invitados para el proyecto o sea, no invitados, expertos o para abordar algunos artículos en particular del proyecto de SBAP. Quisiera que pudiéramos ocultar cuántos invitados hay para el de plástico. Si pudiera la Secretaría ayudarnos con una estimación, no es necesario que sea, porque ahora en la cuenta acaban de aparecer dos más. Según los anoté yo el otro día. Según Miren, de plástico, se lo digo en el curso de la sesión, porque lo voy a buscar por acá. Perfecto. Porque lo tengo en la carpeta respectiva, pero no sabía que me iban a preguntar y no me recuerdo en realidad. Muy bien, lo dejamos pendiente entonces. Sí, se los digo. Perfecto. Y sobre invitados para artículos en particular del proyecto SBAP, ¿tienes esos datos o también los dejamos pendientes? No, eso los tengo. SBAP. Tengo la diputada Mix, al señor Eduardo Acuña de Red de Humedales y a Ricardo Jason de CONAF. Y el diputado González a la Federación Nacional de Trabajadores de Medio Ambiente, FENATRAMA, a la Organización Mapuche por el Bosque Ancestral, Itrofil Monge, a María Isabel Mansur de Chile Sustentable, a Javiera Calixto de Oceana y a Fernanda Salinas, o sea, 5 o 7. 7 hay... ¿Y son para artículos en particular? Porque pedimos que se no me señalaron artículos en particular. Ok. Bueno, vamos a tener que apuntar eso para poder tomar una decisión. Muy bien, comenzando entonces con la discusión del proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Quisiera que pudiera la secretaria dar lectura a la primera indicación, la indicación número 1, perdón, al artículo número 1 que no ha sido objeto de indicaciones. Ya, lo que vamos a hacer es, vamos a compartir
el comparado, ¿le parece? Perfecto. Nosotros ¿Sí? se lo mandamos a todos, pero no sé si todos lo tendrán impreso, entonces lo compartimos y así todos van viendo lo mismo, ¿no? Perfecto. Ya. En la sala no hay nadie, ¿no? No. Yo veo que no. No, sí, no se ve. Ya. Artículo primero, el texto despachado por el Senado. Disposiciones generales, artículo primero. Objeto. La presente ley tiene por objeto la conservación de la diversidad biológica y la protección del patrimonio natural del país, a través de la preservación, restauración y uso sustentable de genes, especies y ecosistemas. No se incluyen dentro del objeto la sanidad vegetal y animal, ni la prevención y combate de incendios forestales, materias que se rigen por las respectivas normas legales. La presente ley contempla, entre otras medidas, que se detallen la conservación in situ y ex situ, la preservación y uso sustentable de genes, especies y ecosistemas, y la restauración. Sin perjuicio de lo establecido en los incisos anteriores, las acciones que tengan por objeto la sanidad vegetal y animal y la prevención y combate de incendios forestales deberán tener en consideración y priorizar el debido resguardo de la diversidad biológica. Muy bien, muchas gracias. Ofrezco la palabra. Dejo también en claro que aplicando el reglamento son intervenciones de máximo 3 minutos, hasta 2 intervenciones por cada parlamentario o parlamentaria por cada votación. Así que ofrezco la palabra para el artículo 1, que no fue objeto de indicaciones. No hay palabra. Lo sometemos a votación. ¿Lo sometemos a votación? Ya. ¿Sí? Perdón, Diputado. el diputado Celso Morales está pidiendo la palabra. Sí, presidente, solamente para saber cuál es la opinión del Ejecutivo con respecto al primer, o el Ejecutivo puede que no tenga opinión. Si no tiene opinión, pasamos a votar, ¿no? Muy bien. Le damos la bienvenida a la ministra, a don Juan José Donoso, y don Pedro Pablo Rossi no lo veo, pero seguro está por ahí. Está Ministra, Alejandro Correa y está Andrea Barros. No está... Alejandro Correa, perfecto, y Andrea Barros. No sé quién del Ejecutivo quiere tomar la palabra o pasamos directamente a la votación sobre el artículo 1. ¿Se escucha? Sí, muy Sí, bien. la escuchamos, ministra. Bienvenida. Muchas gracias, por su intermedio, presidente. Saludar a todos los integrantes de la comisión, Ana María, ahí del secretariado, a todos, y espero que hayan pasado unas buenas fiestas patrias cuidándose y en familia. En relación al artículo primero de este proyecto, no tiene ninguna indicación. Yo creo que hay una aprobación unánime de él y que tiene por objetivo justamente la conservación de la biodiversidad biológica y la protección de nuestro patrimonio natural. Y esto es clave porque necesitamos contar con este servicio público que es el brazo del Ministerio del Medio Ambiente en el territorio para la protección de la biodiversidad y que se encuentra incompleto desde la creación de la institucionalidad ambiental de Chile el año 2010. Y por lo tanto, es clave que podamos avanzar en la aprobación de este proyecto, y el hecho de que no tenga ninguna indicación justamente este artículo primero me habla de que compartimos este objetivo clave para la defensa de nuestro patrimonio natural. Así que espero que podamos proceder con la aprobación de este. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. No habiendo más palabras, lo sometemos entonces a votación. Diputado Álvarez. Ahí sí, apruebo. José Miguel Castro. Apruebo. Ricardo Celis. Me dice con la mano que aprueba. Apruebo, ahí está. Sí, ahí Labra, diputado Amaro Labra. Apruebo. Javier Macaya. A favor.
Claudia Mix. Apruebo, secretaria. Muchas gracias. Celso Morales. Apruebo. Catalina Pérez. Apruebo. Hugo Rey. ¿Puede prender su micrófono, por favor? Apruebo. Ahí sí. Gastón Saavedra. No está. Sebastián Torrealba. No está. Daniel Verdesi. Apruebo. Gracias. Va. Y diputado Félix González. Apruebo también. 11 a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Pasamos entonces a leer la indicación número 1 correspondiente al artículo número 2. Así es. A ver, leo el artículo 2 y después leo las indicaciones, ¿no? Perfecto, sí, porque hay 3 indicaciones para este artículo. Sí. Artículo 2. Principios. Las políticas, planes y programas, normas, acciones y actos administrativos que se dicten o ejecuten en el marco de la presente ley para la protección y conservación de la biodiversidad se regirán por los siguientes principios. A. Principio de coordinación. La implementación de instrumentos de conservación de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos deberá realizarse de manera coordinada entre los distintos órganos competentes. B. Principio de jerarquía. Los impactos sobre la biodiversidad deberán ser mitigados, reparados y, en último término, compensados. La compensación procederá únicamente respecto de los impactos que, según se demuestre científicamente, no sea posible evitar, minimizar o reparar, y siempre que se admita de acuerdo a la legislación. C. Principio de no regresión. Los actos administrativos no admitirán modificaciones que signifiquen una disminución en los niveles de protección de la biodiversidad alcanzados previamente. D. Principio participativo. Es deber del Estado contar con los mecanismos que permitan la participación de toda persona y las comunidades en la conservación de la biodiversidad, tanto a nivel nacional como regional y local. El servicio promoverá la participación ciudadana en materias como la generación de información, la educación y la gestión de las áreas protegidas, entre otras. E. Principio de precaución. La falta de certeza científica en ningún caso podrá invocarse para dejar de implementar las medidas necesarias de conservación de la diversidad biológica del país. F. Principio de prevención. Todas las medidas destinadas al cumplimiento del objeto de esta ley deberán propender a evitar efectos perjudiciales para la biodiversidad del país. G. Principio de responsabilidad. Que cause daño a la biodiversidad o a uno o más de sus componentes será responsable del mismo en conformidad a la ley. H. Principio de sustentabilidad. El cumplimiento del objeto de esta ley exige un uso sostenible y equitativo de genes, especies y ecosistemas para el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Y, principio de información. Es deber del Estado facilitar y promover el acceso a la información sobre biodiversidad del país y especialmente el conocimiento sobre los servicios ecosistémicos y su valoración. J. Principio de valoración de los servicios ecosistémicos. El proceso de toma de decisiones para la conservación de la biodiversidad deberá considerar la identificación y valoración de los servicios ecosistémicos y, cuando sea posible, su cuantificación. Se presentaron 3 indicaciones. Una de los diputados Celis, Girardi, González, Ibáñez, Labra, Pérez y Saavedra, que señala que en su artículo 2, letra B, primera indicación, agregar a continuación de la expresión ser la palabra evitados, seguido de una coma. Y la letra B de la indicación es para reemplazar la oración que sigue el punto seguido por la siguiente.
La compensación procederá únicamente respecto de los impactos que, según se demuestre científicamente, no es posible evitar, mitigar, restaurar o rehabilitar, siempre que no existan otras alternativas disponibles y se admita de acuerdo a la legislación. Esta jerarquía se aplicará a escala de paisaje terrestre o marino con medidas de mitigación diseñadas e implementadas a nivel de sitios o proyectos. Indicación 2. O las leo las tres al tiro. Yo prefiero que la podamos ir votando indicación por indicación. No sé si hay opinión al respecto. Sí, indicación por indicación. Indicación por indicación. Muy bien, entonces ofrezco la palabra sobre la indicación número 1. ¿No hay palabras? Estimado, ahí, presidente. Ministra. Luego el diputado Sebastián Álvarez. Presidente, en relación a la indicación número 1, ¿verdad?, que hace referencia al principio de jerarquía, en este principio, nuestra solicitud es que para analizar este principio y la indicación a que a este hace referencia, es necesario verlo en conjunto con el artículo 37 y el artículo 52 de este proyecto de ley, que son los que regulan tanto la compensación como el que crea el banco de compensación. Solo en conjunto con esos dos artículos, que son los que regulan en la ley el principio, creo que podemos alcanzar un buen acuerdo de la redacción que haga referencia, ¿verdad?, a lo que se quiere proponer en este aspecto. Así que nuestra sugerencia es si podemos, este principio, la indicación realizada a este principio, si podemos dejarla pendiente para verla en conjunto con la votación de los artículos 37 y 52 de este proyecto de ley y poder continuar con las indicaciones, las otras indicaciones referentes a este artículo segundo. El diputado Sebastián Álvarez y luego el diputado Ricardo Celis. No, quería proponer, presidente, si en el caso puntual de la indicación número 1 de los diputados Celis, Girardi, González, Ibáñez, Lara, Pérez y Saavedra, dado que son dos temas, en el fondo, pudiésemos hacer en esta indicación una votación separada en cada uno. En lo primero, referido al artículo 2, letra B, que agrega a continuación de la expresión ser la palabra evitados, y luego la siguiente que habla reemplazar la oración en el punto seguido por la siguiente que aparece en el enunciado al comparado. Si podíamos votar separadas esas dos indicaciones. Yo no veo inconveniente en eso, pediremos en su momento la opinión. Diputado Ricardo Celis, luego el diputado José Miguel Castro. Gracias, presidente. Presidente, aquí hay un tema conceptual, va a depender de usted, por cierto, si es que lo vamos a votar como lo solicita la señora ministra, pero hay un tema conceptual que tiene que ver con la compensación. O sea, no basta en ocasiones compensar, sino se buscan alternativas que sean más integrales. Y el sentido de esta indicación apunta justamente a aquello, a que la compensación por sí sola no sea un elemento suficiente, sino que sea una alternativa, pero que exista obviamente un concepto mayor, más amplio, que dé la posibilidad de otras alternativas, de buscar otras cuando estas sean posibles de existir, no necesariamente la compensación. Entonces, aquí lo que se quiere es explicitar justamente aquello, y no tengo ningún problema en votar lo que solicita el diputado Sebastián Álvarez por separado, pero también apunta justamente al mismo sentido, un sentido de mayor integralidad respecto al concepto que apunta el proyecto. Diputado José Miguel Castro, luego el diputado Amaro Labra. Me gustaría si me pudiera aclarar el Ejecutivo con respecto a esta indicación, si es que correspondería, por ejemplo, yo no tengo problema, me gusta la indicación que han hecho, pero hay un aspecto, estamos hablando del principio de jerarquía, me gustaría que los impactos específicamente se pudiera incluir la palabra significativo. ¿Y esto por qué? Porque son los que se hace referencia en cuanto a la regulación del CIA. Entonces podemos en el fondo poner un cuantitativo para saber con qué cosas estamos trabajando. No sé si el Ejecutivo pudiera hacerlo, y si es que fuese así,
no sé si los autores de la determinada indicación están dispuestos a acoger eso, y si llegamos a un acuerdo, la sacamos entera por unanimidad, que yo creo que es lo que se busca. Gracias, presidente. Diputado Amaro Labra. Muchas gracias, presidente. A mí me deja tranquila la indicación agregando la palabra evitados. Creo que además de poder ser mitigados o reparados, deberían ser evitados, deberían estar incluidos y deberíamos votarla así inmediatamente. Gracias. Muy bien. No sé si la ministra quiere responderle al diputado Castro. Sí, Juan José Donoso, ¿verdad?, que está aquí con nosotros, va a responder a la pregunta realizada por el diputado Castro. No, Juan José. Gracias, presidente. No sé si me escuchan bien. Muy bien. Por su intermedio, entonces, solamente aclarar que estamos de acuerdo con el incorporar el término de que se propone en la primera parte de esta indicación, el incorporar la palabra evitados. De hecho, entendemos que eso es conforme a la regulación del CIA, y en particular también estamos de acuerdo con la propuesta que hace el diputado Castro respecto de dejar alineado esa terminología, incorporando también la palabra significativos, que nos parece que de esa manera queda correcta la definición del principio. Este es un principio que nos parece que es especialmente relevante, ya ha sido incorporado en particular en la guía de compensaciones en biodiversidad publicada por el CEA en el año 2014, y nos parece importante que quede acá establecido en el artículo 2, pero nos parece importante, tal como comentó la ministra, que esto sea analizado a la luz también del artículo 37 y el artículo 52, que regulan los temas de la compensación, que están íntimamente vinculados con este principio, y en ese sentido nos parece importante que se pudiera aprobar la primera parte y que se pudiera dejar pendiente la segunda parte. Muy bien, ofrezco la palabra. ¿Se pudieran usar las manitos para pedir la palabra, para que no se nos vaya nadie? Las manitos azules. Las manitos azules de Zoom. Diputado Castro. Ya, gracias, tiene razón. Oiga, no sé, pues sí, para mí es bien claro, si en el fondo es ir hilando con lo que existe en nuestra legislación, y saber si es que quieren, los demás diputados adquirirían a eso, y de esa forma se puede votar en la primera parte al tiro, ¿no? Eso. Muy bien. Yo quisiera argumentar sobre esta indicación. Esta indicación se fundamenta en lo que señala la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Lo que dice es que antes de las mitigaciones tienen que aclararse o tiene que evitarse y quedar muy claro que no es posible evitarlo, para recién ahí pasar a pensar en otros pasos como la mitigación. Y textual dice, en un documento de la UICN, dice: las compensaciones solo deben ser aplicadas después de que se hayan considerado todos los pasos previos en la jerarquía de mitigación y no existan alternativas disponibles. La evitación es el primer paso en la jerarquía de mitigación y también es el más importante. Las compensaciones de biodiversidad no deben utilizarse nunca para evadir responsabilidad a la hora de evitar y minimizar el daño a la biodiversidad, ni para justificar proyectos que de otro modo no se llevarían a cabo. En estos documentos que se basa la indicación número 1 con su parte A y B, yo de verdad no veo que nadie tenga problema en votar separadamente la letra A y la letra B. Sin embargo, por técnica legislativa, veo complejo que el gobierno hoy día nos diga, bueno, esto tiene relación con otros 2 artículos y dejémoslo pendiente, porque como hay 192 indicaciones, podemos abrir una puerta a que comencemos a legislar de esa manera. Toda vez que no hay una indicación paralela del gobierno, sino hay una redacción que hoy día pudiéramos cotejarla, yo preferiría que pudiera el gobierno argumentar y entrar en el detalle de esta indicación,
en relación a los otros dos artículos y recién ahí tomemos la decisión de votarla o que presenten una redacción alternativa ahora, hoy día, para que podamos ir avanzando artículo por artículo. Me gustaría ofrecerle la palabra a la ministra. Sí, Juan José Donoso va a contestar justamente eso, porque nosotros tenemos, como señalábamos antes, una propuesta en relación a esto que involucra los dos artículos señalados. Así que te lo dejo a Juan José para que lo pueda explicar bien. Juan José. Don Juan José, luego le vamos a dar la palabra al diputado Celis. Gracias. Presidente, Gracias, ¿me la puede dar antes para que Juan José pueda responder ambas cosas? Perfecto, diputado Celis, así ahorramos tiempo. Sí, pero sí, a mí no me gusta la expresión de significativo, quiero decirlo, porque tuvimos la discusión cuando se comenzó a discutir el CEIA, justamente el tema del significativo fue un obstáculo, fue una palabra, fue una cuestión muy conversada, porque no sabemos la dimensión del significativo. Entonces, me preocupa aquello. Lo significativo es muy variable, ¿cierto? Es heterogéneo. No para todos nosotros significa igual, es igualmente valorable la palabra significativo. Quiero decir, es más, como le asigna significativo, le asigna un valor de más valor, obviamente entonces me preocupa aquello. Quiero dejar expresado eso, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Don Juan José Donoso, luego el diputado Sebastián Álvarez y el diputado Manuel Labra. Sobre el punto. Y luego el diputado José Miguel Castro, que va a poner la manito azul en el Zoom. Bien, gracias, presidente. Solo comentar entonces y agregar que enfatizar el hecho de que como Ejecutivo estamos completamente de acuerdo con la necesidad de incorporar este principio acá en este artículo, la relevancia que tiene, y en particular comentar que nos parece que es importante, bueno, como ya dije, el que se incorpore el evitados, eso es parte de la jerarquía de la mitigación, es decir, lo que se entiende aquí es que primero estos impactos debe buscarse el que sean evitados específicamente, y luego de eso es que lo que se busca finalmente si no se puede mitigar, es decir, si no se puede evitar o minimizar, que sea reparado, y como último término, su compensación. Eso nos parece importante aclararlo. Ahora, es importante tener en cuenta que respecto a la propuesta del diputado Castro, presidente, comentar por su intermedio que nos parece importante porque finalmente el incorporar la palabra significativo es importante porque da claridad a cómo se va a implementar en el futuro este principio. Esto está vinculado con el artículo 11 de la ley 19.300, que es finalmente los proyectos que se evalúan en el marco del CIA. Por lo tanto, es importante que se aclare eso y que sea incorporado el término significativo, y nos parece importante porque da mayor luz a lo que deben ser los principios, que es que busquen aclarar la implementación de esta ley en el futuro. Ahora, para aclarar nuestra propuesta respecto a dejar pendiente la segunda parte de la indicación, estamos, me parece muy de acuerdo, presidente, con su espíritu de buscar dejar lo menos pendiente posible. El punto acá es que nos parece que después del punto seguido en este principio se entra en mucho detalle respecto a lo que es un principio que debería ser un marco general que ilumine la implementación de la ley, y más bien nos parece que es entrar en un detalle de una regulación de cómo se implementa, cómo se aplica específicamente la compensación, y eso es lo que está en el artículo 37. Entonces, teniendo eso en cuenta, lo que proponemos es que pueda ser discutido esto en conjunto con el 37 y también con el 52 finalmente, porque el 52 y que regula los bancos tiene vinculación con eso, y estamos dispuestos como para buscar, en particular, para dejar la tarea así bien precisa, buscar una redacción que pueda ser acordada y que pueda ser trabajada con los asesores de los parlamentarios, y que se puedan, de ese sentido, ver los artículos en conjunto. Diputado Sebastián Álvarez, diputado Manuel Labra, y luego diputado José Miguel Castro y la diputada Claudia Mitz, que se acaba de inscribir. Gracias, presidente.
Bueno, en la misma línea y quizás en consideración de lo que sí aquí se expresaba tanto por usted, presidente, como también ahí por los asesores, por la ministra y por el asesor del ministerio, es, dado que estamos hablando del artículo 2, que tiene que ver con principios, y dado que solamente en esta modificación de la letra B estamos con distintas interpretaciones, y se ha planteado por un lado el diputado Castro, habla de incorporar la palabra significativo. También me pasa que, dado que estamos en un tema de principio, cuando hablamos de un texto bastante más extenso con que plantea la indicación, entendería de la misma manera que eso quizás tenemos que trabajarlo de forma más explícita cuando discutamos el artículo 37, porque ahí justamente vamos a hablar de regulaciones, y en el caso puntual, cuando estamos hablando de principios, la idea es que sea de una lectura general que nos dé y nos oriente hacia dónde debe apuntar este espíritu de la ley. Por lo tanto, no sé si se puede solicitar, presidente, sobre la tabla en este momento, si es que es posible llegar a un acuerdo de consenso, de una indicación respecto a esta primera indicación del artículo 2 de la letra B, cosa tal que podamos tener una redacción de consenso que incorpore lo planteado por el diputado Castro y también dejar más acotado el punto respecto a compensaciones en el artículo 2, que es de principios. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputado Amaro Labra. Sí, estoy de acuerdo con el diputado Celis con respecto a lo significativo. Significativo puede ser muy relativo, depende de quién esté evaluando lo que es significativo o no. Entonces, establece una medida que para mí no es muy clara. Con respecto al orden de discusión, me parece que si aprobamos estos dos primeros, el A y el B, cuando lleguemos al 37 nos vemos de nuevo. Yo no veo cuál es el problema de avanzar así, por eso hay artículo 1, 2, 3, 4, 5. O si no, vamos a ir saltando de un lado a otro, que para mí es más un desorden que una facilidad. Eso, muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Diputado José Miguel Castro. Ahora sí. Ahí está. ¿Se escucha? Sí, le escuchamos. Ya, disculpe, lo que pasa es que estoy con pésimo internet. No, para ser súper claro, yo creo que es completamente contrapuesto a lo que dice el diputado Labra. Al revés, es para dar certeza justamente, porque como lo hemos visto en otros proyectos, cuando no hay certeza es cuando se producen justamente a mí me tinca que puede ser daño, a mí no me tinca que puede ser daño. Por eso el artículo 11 del CIA especifica completamente cuáles son las cosas que no deberían estar acá. Y por otra parte, si nosotros nos ponemos a pensar en otros proyectos, como por ejemplo, no sé, el de humedales urbanos, nosotros podríamos perfectamente dejar fuera un camino en un área protegida, privada o pública, podríamos dejar de fuera un camino, no sé, turístico. No estoy hablando de una carretera, porque ese sí cae en el 11, pero una cuestión para dar vuelta y poder ver la flora y fauna que existe, podría entenderse como un daño como un daño. En cambio, si lo acotamos a daño significativo, específicamente, sí se pueden dar otras alternativas de uso a toda esta zona. Así que es justamente para dar certeza y no al revés, como dice el diputado Labra, para dar incerteza. Diputado Mix. Gracias, presidente. No, a mí me pasa todo lo contrario que le pasa al diputado Castro. Yo empatizo totalmente con el diputado Labra. Creo que las leyes no pueden ser ambiguas, no pueden quedar a la interpretación de quién las lee. Y en ese sentido, lo que es significativo para mí no lo es para otro. Claro, es muy subjetivo, no establece, porque es distinto que tuviese una tabla que dijera la dimensión del daño, o la importancia para la comunidad, o para la importancia para la economía, para el crecimiento del país, para el desarrollo, para los indígenas. O sea, al final, cada uno va a leer lo significativo que tiene poner, por ejemplo, una empresa o una industria o un camino, en un puente, en un lugar, va a tener un significado distinto para quien lo ve.
Entonces creo que efectivamente es muy ambiguo, no estoy de acuerdo con agregar ese término. Y por otro lado, mirando cómo estaba originalmente lo despachado por el Senado, donde en el principio de jerarquía incorpora rápidamente para poder explicar a qué se refiere con la compensación, una definición de aquella, y que lo que hacemos con la segunda indicación, en definitiva, es mejorar esa conceptualización. Yo creo que uno tiene que partir con las definiciones y la conceptualización al inicio de un proyecto de ley, que pretende ser ley, ¿no? Y podemos profundizar en aquellos artículos que plantea el Ejecutivo más adelante, quizá incluso mejorándolo, dotándolo de más contenido, pero creo que en esta fase, presidente, es muy necesario conceptualizar, que nadie tenga duda a qué nos referimos con la compensación. Eso, nada más. Por tanto, no estoy de acuerdo con postergar la votación de este artículo, presidente. Gracias, diputado Ricardo Celis. Sí, presidente, leí el artículo 37 que señalaba la señora ministra y creo que no hay ninguna contradicción ni colisiona que votemos este proyecto así como está la indicación con lo que tiene la señora, con lo que señala la propuesta que viene del Senado respecto al artículo 37. Porque aquí lo único que hace es ampliar, dar una visión más de generalidad respecto a que buscar alternativas, pero el artículo 37 se refiere más que nada a los procedimientos específicos de la compensación y a los pasos y a las voluntades que se van a ejercer en la compensación. Por lo tanto, yo creo que no peca ni venial que votemos esta indicación así en los términos que está, y no va a colisionar en ningún momento con la indicación que tiene el Ejecutivo en su artículo 37, que lo acabo de leer. Creo que no hay contradicción, creo que lo complementa y que genera además una visión de, como acaba de señalar la diputada Mix por su intermedio, de ampliar el concepto respecto al sentido y a la lógica de este proyecto. A mí me gusta este proyecto, quiero decirlo. Yo creo que este proyecto no hay que obstaculizarlo. Creo que este proyecto hay que facilitarlo, pero hay que mejorarlo, y hay que mejorarlo en el sentido de finalmente generar las mejores condiciones de cómo efectivamente vamos a encargarnos la biodiversidad. Eso, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Ha solicitado la palabra el diputado José Miguel Castro. Les recuerdo que son 2 intervenciones de cada uno, pero vamos a hacer una excepción por ser los Sí, gracias. Es simplemente para defender el punto, para dejarlo claro. Si yo entiendo que una votación pueda salir o no, pero específicamente no se puede hablar de que en el fondo mi propuesta es ambigua. Al revés, estoy yendo justamente a lo que está definido como daño, que está en el artículo 11. Entonces, si es que no se quiere dejar eso, si se quiere dejar a libre albedrío que por ejemplo, una carretera para un evaluador puede hacer, no, en realidad no es un daño para mí importante, perfecto, votemos a favor, votemos en contra de eso, pero si queremos dejar que una carretera sea, por ejemplo, algo importante, que una central sea algo importante, que una pesca sea algo importante, entonces mostremos lo que es un daño significativo y refirámonos al artículo 11 del CIA. Es eso para aclararlo. Gracias. Gracias, diputado. Don Juan José Donoso. Gracias, presidente. Solamente de forma muy breve, comentar por su intermedio que me parece que estamos de acuerdo con el espíritu de lo que comenta la diputada Mix y el diputado Celis. De hecho, justamente la incorporación del término significativos permite eliminar la ambigüedad, porque es importante recordar que acá el origen de esto finalmente es precisamente hacerse cargo en el marco del CIA de los proyectos que generan impactos significativos, que son los que se evalúan a través de un estudio de impacto ambiental. Y esos impactos son los que deben ser enfrentados con este principio de jerarquía de la mitigación, es decir, que primero se evite el impacto, que después se repare y que finalmente se compense. Y ese es el foco de este principio y es a lo que debe apuntar.
y por eso que nos parece relevante que se aclare incorporando el término significativos, porque nos parece que le da seguridad a la implementación de este principio y le da una mayor claridad, porque se entiende que este impacto está referido a ese tema, pero esto lo aclara. Entonces, nos parece importante eso manifestarlo. Y solamente agregar entonces que a mí me parece que lo que propone por su intermedio, presidente, el diputado Labra, puede ser de todas maneras que se vote esta indicación completa. Yo creo que lo más relevante para nosotros es, dado que diputados de oposición presentaron indicaciones en el artículo 37, y el artículo 37 sí está muy vinculado con este principio, dado que el remate de este principio entra a el detalle de cómo se implementa la compensación, es que nos parece importante, y por eso proponemos el que se pueda, más allá de que se vote o no esta indicación, que podamos trabajar con parlamentarios de oposición, con los asesores de oposición, con los asesores de todos los diputados, la mirada del tema de compensación en general, que vincula este principio con el artículo 37 y con el 52, porque me parece que ha sido un tema que en las audiencias fue levantado por organizaciones, por científicos, y nos parece importante que puedan ser mirados en su conjunto y que podamos buscar acordar ahí una redacción de manera que se resuelva de buena forma. Muchas gracias, don Juan José. Yo quisiera plantear algo. Este es un proyecto que lleva 9 años en tramitación en el Parlamento. Aquí se han quejado de este mismo presidente, injustamente, de que han pasado 14 urgencias sobre este proyecto. Y la verdad es que lo que yo he hecho es decirle que sí a todo. El diputado Celso Morales propuso en marzo que esperáramos las indicaciones del gobierno para luego abrir un espacio para las indicaciones parlamentarias. Se le dijo que sí. El mismo Ejecutivo pidió 2 semanas en ese momento, que luego se extendió hasta julio. Se le dijo que sí. Se pidió un trabajo previo con asesores de manera de poder reducir la cantidad de indicaciones. Se les dijo que sí. Pero es una etapa que ya pasamos. Ahora la discusión es en la comisión. Y volver al trabajo prelegislativo o previo con los asesores por el artículo 2, artículo que ya vieron también los asesores, creo que lo único que pudiéramos hacer es que ustedes ahora redacten una propuesta alternativa de redacción para la letra B, votemos la letra A separada de la letra B, yo no tengo problema en eso, y que el diputado José Miguel Castro también señale la indicación, patrocine una indicación para ponerle la palabra significativos. Eso se vota una tercera letra, digamos, o una indicación aparte, pero necesitamos avanzar y votar hoy día al menos el artículo 2, y luego se verán los otros artículos. Entonces, si hay una redacción alternativa hoy, la votaremos. Si no hay ninguna redacción alternativa, la verdad es que tenemos que votar lo que ya se presentó. La misma diputada Mix pidió 2 semanas más bueno, 1 semana, pero se tradujo en 2 sí, fue una sola. Por la semana distrital, y también hubo espacio ahí para redactar. Entonces, yo quisiera que este proyecto y este servicio se implementara y no pasaran más años ni meses siquiera para poder despachar este proyecto a sala, y creo que el gobierno también tiene que poner de su parte. Si tiene una diferencia con las indicaciones que están en el comparado, tiene que redactarlas y tiene que presentarlas acá en el momento que se dé el artículo. La ministra está pidiendo la palabra. Presidente, compartimos absolutamente lo señalado. La verdad es que este proyecto no tiene 14 veces su urgencia renovada, sino que 16 veces ahora la urgencia renovada. Así que la importancia de que avancemos, y agradezco justamente, ¿verdad?, el trabajo conjunto para poder avanzar en esto. Y en relación a lo sugerido, me parece que muy bien lo que ha señalado de separar la votación en relación a la indicación propuesta, ¿verdad?, en 2 partes, con la alternativa a la inclusión de una indicación por parte, como ha señalado el diputado José Miguel Castro, que incluye la palabra significativo en la primera parte de la indicación, que pueda ser votada de manera
que quede coordinado e integral con toda nuestra legislación ambiental para que pueda ser llevada a la práctica de buena forma y de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 de la ley 19.300, donde se especifica justamente qué son las temáticas que producen impacto significativo y dejando, por lo tanto, este principio en concordancia con la legislación ambiental vigente. Así que vamos y aprobamos su propuesta. Muchas gracias, Diputado ministra. González, ¿Sí? le quiero hacer presente que, de acuerdo al reglamento, cuando cualquier diputado está facultado para pedir la división de la votación, y salvo que la división produzca una inconstitucionalidad con otra disposición, siempre tiene que accederse a esa solicitud. O sea, no es que tenga que ser votado por la comisión si es que se accede o no se accede a la división. Lo digo al tiro porque estamos en la primera sesión, para que ustedes sepan que cuando un diputado pide la división, se procede, salvo que votarlo separado produzca una inconstitucionalidad en el texto. Perfecto. Nos ha quedado muy claro entonces, hemos aprendido algo nuevo. Quisiera... Pero la ministra aceptó su propuesta, presidente. Sí, perfecto. Solo que quisiera saber en qué parte propone el diputado José Miguel Castro que vaya la palabra significativos. Yo lo voy a votar en contra. Pero... Luego de impacto, nada más. Eso, por lo tanto, es otra indicación. Concordante. Perfecto. Claro, o sea, es la misma indicación de ustedes, pero que la venga indicación después. nuestra no veo dónde perdón. poner. Es en el texto original. El mismo artículo. Claro, en el mismo articulado. Podríamos y con eso considerarlo entonces dentro de esas indicaciones como indicación. Tenemos 1, 2. Que quede concordante con el sellado. Como una C, digamos. Una C de la indicación 1. No, como una indicación 4, digamos. Sí, una indicación menos 1 porque es anterior, ¿verdad? Porque dice los impactos significativos, ahí va. Claro. Ajá. Ok, entonces notamos al inicio una indicación 0,9 antes del 1. Le solicito a la secretaria dar paso a la votación de esta indicación del diputado José Miguel Castro para agregar la palabra significativos luego de la palabra impactos. Ya, igual le voy a pedir al diputado Castro que la vamos a votar y todo, pero que por favor la mande al correo de medioambiente@congreso.cl para formalizarla, porque tiene que estar por escrito. Ya, entonces indicación -1, dijeron, para agregar la palabra significativo después de impacto. Perfecto. La letra B, entiendo, del artículo 2. En la letra B. Lo que pasa es que, pienso yo, ¿cómo lo va a hacer? Va a votar la indicación 1, la indicación 2, la indicación 3 y luego el artículo total. O sea, lo que pasa es que cada indicación se vota con el artículo, pero tendrían que votarlas todas juntas, entonces por eso 1, 2, 3 y de ahí votamos el resto del articulado. Perfecto, pero primero votamos la del diputado Castro. Sí. Perfecto. Pongamos entonces en votación la indicación del diputado Castro para agregar... Porque la otra alternativa es votar la letra A del texto original, después la indicación con las letras B. ¿No? Ya. No. Partamos por las indicaciones y de la -1 a la 4 y luego el artículo completo. Ya, entonces la indicación del diputado Castro para agregar la palabra significativo luego de impactos. Diputado Álvarez. Apruebo. José Miguel Castro. Apruebo. Ricardo Celis. En contra. Amaro Labra. En contra. Javier Macaya. Por. Claudia Mix. En contra. Celso Morales. A favor.
Catalina Pérez. Catalina Pérez. ¿Está silenciada su... Yo les sugiero que todos lo tengan prendido los micrófonos y... Sigamos. Catalina Pérez, no sé si está congelada. La dejamos pendiente para el final. Está. Hugo Rey. Por favor. Apruebo. Gastón Saavedra, no está. Sebastián Torrealba. A favor. Daniel Verdesi. Tengo, presidente, secretario. Catalina Pérez. Sí, sí. En contra. En contra, entendí, ¿no? Félix González. En contra. 6, 2, 4, 5. 6 a favor, 5 en contra y una abstención. Se entiende rechazada porque no hay quórum para aprobar. Rechazada entonces la indicación del diputado Castro. Sometemos a votación la indicación número 1, letra A. Diputado Álvarez. ¿Por qué no abren todos los micrófonos? Entonces van contestando a medida que... Porque si no es muy lento el sistema. Diputado Álvarez. Tiene apagado el micrófono, diputado Álvarez. No, vuelve a cerrar. Abstención. José Miguel Castro. Apagó el micrófono, diputado Castro. No le escuchamos. Disculpe, presidente, me abstengo, que estoy con el niño al lado, por eso. Ricardo Celis. A favor. Amaro Labra. A favor. Javier Macaya. En contra. Claudia Mix. A favor, secretaria. Celso Morales. Contra. Catalina Pérez. Por favor. Hugo Rey. Abstención, presidente. Perdón, abstención. Gastón Saavedra. No está. Torrealba. Contra. Verdesi. A favor. González. Apruebo. Seis a favor, 3 en contra, 3 abstenciones. Rechazado también porque no hay quórum para aprobar. Rechazada la indicación. Sometemos a votación entonces la letra B de la indicación número 1. Sebastián Álvarez. Rechazo. José Miguel Castro. Me abstengo de esto también. Gracias. Ricardo Celis. A favor. Amaro Labra. Apruebo. Javier Macaya. Contra. Claudia Mix. A favor. Celso Morales. Rechazo. Catalina Pérez. A favor. Hugo Rey. En contra. Gastón Saavedra. No está. Sebastián Torrealba. Contra. Daniel Verdesi. A favor, secretario.
Félix González. A favor. Seis a favor, 5 en contra, una abstención. Rechazado también. Rechazado. Pasamos entonces a la indicación número 2. Puede la secretaria darle lectura. De los diputados Celis, Girardi, González, Ibáñez, Labra, Pérez y Saavedra, en el artículo 2, letra C, para agregar antes de la expresión los actos administrativos lo siguiente: las políticas, planes, programas, normas y. Con la palabra. Presidente, por su intermedio, señalar que... Muchas gracias. Por su intermedio, señalar que esta indicación hace referencia al artículo 2, que justamente en el encabezado del artículo establece, el artículo 2, que los principios, ¿verdad?, hacen referencia a las políticas, planes, programas, normas, acciones y actos administrativos que se dicen ejecuten en el marco de la presente ley, ¿verdad?, deberán regirse por los siguientes principios. Principios de, y aquí en el caso de la letra C, principio de regresión. Por lo tanto, volver a repetir que se agreguen las políticas, planes, programas, normas y acciones que, digamos, se seguían en el encabezado del mismo principio es completamente redundante porque está establecido en el encabezado del artículo que enumera todos los principios en los cuales todas las políticas, planes, programas, normas, acciones y actos administrativos tienen que hacer referencia. Muchas gracias, ministra. Diputado Celis, luego el diputado José Miguel Castro. Sí, presidente, pese a yo ser uno de los firmantes de esta indicación, leyendo y escuchando lo que dice la señora ministra, me parece razonable, porque efectivamente el encabezado hace alusión a políticas, planes, programas, normas, acciones, ¿sí?, y actos administrativos, ¿cierto? A continuación. Por lo tanto, cuando se hace referencia posteriormente a los actos administrativos, entendería que también los va a incluir, ¿cierto? Así es que yo creo que parece razonable lo que está señalando la señora ministra en estos momentos en relación a este punto, ¿no? Porque habla justamente de la jerarquía. Estoy buscando aquí el comparado, ¿cierto? Pero creo que justamente hace alusión al encabezado. Yo creo que es razonable lo que se señala, pero podemos discutirlo y conversarlo en la comisión. Muchas gracias, diputado. Diputado José Miguel Castro. Sí, no, en la misma línea, y le agradezco al diputado Celis. Yo creo que en este caso, si es que están de acuerdo obviamente los firmantes, debería ojalá retirarse la indicación más que votarla. Si la retiramos, porque si la retiramos, en el fondo no vamos a tener el pimponeo después con la sala de poder levantarse y nos va a hacer un poco el trabajo un poco más fácil, si es que están de acuerdo, si no, obviamente no. Ofrezco la palabra. No se puede retirar. ¿No se puede retirar? No. No, porque no está Gastón. Está Gastón. Y el diputado Ibáñez. La diputada Girardi también. Muy bien, entonces en votación. Ya. Diputado Álvarez. Rechazo, secretaria. Castro. Rechazo, secretaria, gracias. Ricardo Celis. Me abstengo. Labra. Lógico. Igual que Celis, me abstengo. Macaya. Mix. No tengo. Morales. Rechazo. Pérez. Catalina. Esperamos entonces, le tomo al final. Hugo Rey. En contra. Saavedra. No está. Torrealba. Contra. Verdesi. Me abstengo, secretaria.
Diputada Catalina Pérez. Abstención. Feli González. Abstención. Ya. 0 a favor, 6 en contra y 6 abstenciones. Rechazada. Rechazada entonces la indicación. Procedemos a leer la indicación número 3. De los diputados Celis, Girardi, González, Ibáñez, Labra, Pérez y Saavedra, para agregar en el artículo 2 la letra K. Principio de gobernanza. El proceso de toma de decisiones y la implementación de los instrumentos de conservación de la biodiversidad, incluidas las áreas silvestres protegidas, deberá incorporar mecanismos que permitan el involucramiento efectivo de los diversos actores de la sociedad. Ofrezco la palabra. Presidente, por su intermedio. Ministra. Muchas gracias, presidente. Señalar que la participación del involucramiento efectivo de los diferentes actores de la sociedad es un tema clave sobre los cuales avanzar en este servicio de biodiversidad, y por eso está incorporado como un principio, ¿verdad?, que rija todas las normas políticas, actos administrativos, como muy bien señalábamos anteriormente en el encabezado de este artículo 2, y que incorpora el principio participativo, que establece, ¿verdad?, la letra D de este artículo 2, el deber del Estado de contar con todos los mecanismos que permitan la participación de toda persona en las comunidades, y dice, y específicamente en la gestión de las áreas protegidas. Por lo tanto, señalar que la gobernanza, más que un principio, es justamente una forma de participar en la gestión de las áreas protegidas, y está recogido específicamente y explícitamente en el principio participativo establecido en la letra D de este artículo 2. Muchas gracias, ministra. Tiene la palabra el diputado Ricardo Celis, luego el diputado Javier Macaya. Presidente, perdón, que estaba pensando en la ministra. Yo le encuentro razón a la ministra cuando ella habla, ¿cierto? Porque efectivamente está aquí dentro de los principios participativos, en el artículo 2, en el literal D, ¿ya? Efectivamente. Entonces, pero es distinto el principio de participación a la gobernanza. Son dos cosas distintas, porque la gobernanza tiene relación con la toma de decisiones finales. Hay un ruido allí, ¿cierto? Con la toma de decisiones finales. Y en la toma de decisiones finales, si bien es cierto, esta puede haber recogido y haber tenido un proceso de participación previa, no necesariamente la decisión final va a estar de acuerdo, ¿cierto?, con el escuchar a todos los actores. Ahí hay un detalle, un elemento importante. Entonces a nosotros nos parece importante señalar que en la gobernanza, ¿cierto?, en el acto de la gobernanza, en la toma de decisión precisa, en la implementación del accionar, de lo acordado incluso, se señale que la participación de los elementos de la sociedad civil son importantes. Entonces, yo creo que hace bien la señora ministra, ¿cierto?, cuando señala y que uno de los principios es la participación, pero nosotros creemos, y por eso hicimos esta indicación, que la gobernanza tiene que tener incluido, porque finalmente está establecido en lo que es el accionar y la implementación. Y si uno lee en detalle, ¿cierto?, ambos, el literal D, uno se va a percatar que hay un buen principio respecto a la participación, ¿cierto?, en cuanto a la generación de la información, la educación, la gestión, ¿cierto?, etcétera, pero aquí nosotros estamos abordando un principio que tiene que ver, que tiene que ver con la implementación, ¿cierto?, de los instrumentos de conservación. Fundamentalmente está referido a eso. Es sutil, tal vez, pero tiene importancia para nosotros en ese sentido en la gobernanza. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Diputado Javier Macaya, luego José Miguel Castro y Catalina Pérez. Gracias, presidenta. A mí me parece que como principio rector y ordenador de esta ley es fundamental que sea deber del Estado dotar de todas las herramientas para que se provea la participación de las personas, de las comunidades locales, de los grupos, comunidades indígenas, etcétera,
es un principio que compartimos todos. A mí me parece pero eso es parte de un proceso, quizás es media semántica la diferencia que se trata de plantear, pero o sea, el hecho de que haya participación ciudadana de todos los grupos a los que les interesa tomar postura en esto, me parece que es parte del principio de participación, como ya lo señaló que está la ministra, que está contenida en la letra D. Quizás a la misma letra D uno le podría agregar la palabra gobernanza y quedaría más cubierto. O sea, yo estoy tratando de ver de qué manera, en el fondo, para entender al diputado Celis, que es el autor de la indicación, él dice que la participación, y para efecto de la palabra gobernanza, tiene que estar perdón, que justo me está entrando una llamada. Dice, tiene que tener relación con la decisión final. Ya hago una precisión también que tiene que ver cuando se presenta esta indicación con el principio de gobernanza, habla de las áreas silvestres protegidas, y me parece que es un concepto que es más restrictivo porque involucra solamente aquellas áreas que están hoy día bajo las áreas que están hoy día administradas por CONAF. Me parece que el concepto que hoy día está incorporando en la ley es más amplio que simplemente las áreas silvestres protegidas. Creo que también ahí puede haber un término muy restrictivo de la indicación que presentaron los diputados Celis, Girardi y González. Muchas gracias, diputado. Diputado José Miguel Castro. Gracias, presidente. A mí me gustaría proponer algo para que fuera bien definido y no quedara en esta especie de ambigüedad o esa sutileza que dice el doctor Celis, quizás quedara un poco más definido. Y yo preparé una definición, o sea, preparamos una definición que dice lo siguiente: no sé si están de acuerdo en fusionar esto. Principio de participación y gobernanza. Es deber del Estado promover la participación de las personas, comunidades locales e indígenas, gobiernos locales y regionales en los procesos de toma de decisión y en la implementación de los instrumentos de gestión para la conservación de la biodiversidad. Yo creo que con eso se podría cerrar un poco lo que la definición que están buscando. No sé si eso les acomoda o no les acomoda. Y de esa forma dejamos definido eso específicamente. Lo puedo volver a leer si es que no lo escucharon. No sé. No lo tengo como enviarlo ahora, pero si quieres se los puedo volver a leer. Léalo nuevamente, por si alguien quiere colaborar. Ok. Es para fusionar esto. Principio de participación y gobernanza. Hablamos de participación y gobernanza. Es un deber del Estado promover la participación de las personas, comunidades locales e indígenas, gobiernos locales y regionales, en los procesos de toma de decisiones. Yo creo que ahí está subsanado un poco lo que pretendía el doctor Celis, en la toma de decisiones y en la implementación de los instrumentos de gestión para conservación de la biodiversidad. Súper general eso. Muchas gracias, diputado. No sé si se entendió. Yo por lo menos lo entiendo. Y con eso yo creo que un reemplazo de la letra D, ¿o no? sería una fusión, para que no quedarse fuera. Sería una indicación para reemplazar la letra D del artículo 2 por el texto que acaba de leer el diputado José Miguel Castro. Diputada Catalina Pérez. Gracias, presidente. Sí, yo agradezco el trabajo que se ha dado el diputado José Miguel Castro en buscar encontrar un punto intermedio, pero creo que en realidad lo que no se entiende es la diferencia entre hablar de participación ciudadana y hablar de gobernanza. Cuando nosotros hablamos de principio de gobernanza nos referimos a las interacciones que existen entre estructuras, procesos, tradiciones, que finalmente determinan cómo se ejerce el poder y las responsabilidades, cómo se toman las decisiones y cómo intervienen los ciudadanos u otros actores en el proceso. Y en ese sentido excede a la mera participación ciudadana, ya que no se limita a una mera facultad, a una obligación o una posibilidad consultiva, sino que incluye esos mecanismos, procesos, instituciones mediante los cuales los y las ciudadanas expresan sus intereses o ejercen sus derechos. Entonces, la forma en que las sociedades, ¿por qué digamos? Porque la forma en la que las sociedades eligen gobernar sus recursos naturales tiene consecuencias súper profundas en la calidad de vida de la población y en la sostenibilidad de la economía, y implica una forma diferente y más horizontal de cómo debe entenderse la institucionalidad ambiental.
Además, nosotros en el trabajo prelegislativo accedimos a quitar otra parte importante y establecerlos en términos más generales de lo que inicialmente teníamos pensado. Entonces, me parece, presidente, por su intermedio, a mí me gustaría mantener la indicación que presentamos junto con otros parlamentarios, porque, insisto, hay un problema respecto de cómo concebimos la participación ciudadana de forma diferenciada de la gobernanza en materia ambiental, y lo que queremos acá es incorporar derechamente el principio de gobernanza que tiene las diferencias que he señalado con anterioridad. Muchas gracias, diputada. Sobre el punto. Sí, ha pedido la palabra Juan José Donoso, el diputado Álvarez y el diputado Ricardo Celis. Estamos todos sobre el mismo punto. Y luego el diputado José Miguel Castro. Presidente, por su intermedio, solamente quizás aclarar después que los diputados comenten sobre esto y ahí nosotros como Ejecutivo nos manifestamos. Muchas gracias, don Juan José, el diputado Álvarez, luego el diputado Celis y el diputado Castro. Gracias, presidente. La verdad que bueno, cuando hablamos de conceptos, los conceptos todos podemos interpretarlos y verlos de distintas maneras. Me cuesta un poco entender la verdad el principio de gobernanza, porque dice que es el proceso de toma de decisiones y la implementación de los instrumentos de conservación de la biodiversidad. Entonces yo entendería, por esa definición, que la gobernanza es justamente la interacción de todas las partes o de todos estos principios para que se cumpla este objetivo de la ley, lo que estamos nosotros tramitando. Entonces, me cuesta como poder entender este principio de gobernanza que están planteando. Sin embargo, yo creo que la gobernanza final de esta ley está dada justamente en la institucionalidad del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, porque entendería que son ellos, porque dice el proceso de toma de decisiones y la implementación de los instrumentos de conservación. Por lo tanto, la gobernanza va a estar determinada por la institucionalidad que hace posible o que dirige o que coordina y que activa todo lo que nosotros aquí hemos estado discutiendo. Entonces me cuesta entender este principio de gobernanza. Quiero además de decir que me hacía cierto sentido lo que plantea el diputado Castro respecto para poder conceptualizar todos en común, quizás entender que la participación, el principio de la participación en conjunta con la gobernanza le puedan dar cuerpo. Esto para consensuar respecto a lo importante o lo necesario incorporar una letra acá, principio de gobernanza, porque en lo personal no le veo mucho sentido ni logro graficar lo que de tan buena manera trataba de expresar la diputada Pérez, pero no lograba entender lo que ella quería indicar con su comentario respecto a lo que entendía por este principio de gobernanza. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Macaya, y luego el diputado Celis, José Miguel Castro, Amaro Labra, y luego yo quisiera también tomar la palabra. Diputado Macaya. ¿Tiene algún problema de conexión el diputado Macaya? Diputado Ricardo Celis. Sí, mira, yo creo que lo peor que podemos hacer es mirar este proyecto de ley en blanco y oscuro, en Chile Vamos y oposición, porque es un proyecto que excede un poco y va a exceder a este gobierno y va a exceder al que venga, etcétera. Entonces, yo creo que hay que tener una mirada un poquito más amplia en ese sentido en relación a lo que estamos votando, porque finalmente vamos a terminar empatados, ¿cierto? Aquí y no vamos a sacar vamos a mover un burro de un pantano al término, ¿cierto? Vamos a quedarnos en ese sentido. Entonces, yo quisiera ahí que nos abriéramos algunas alternativas, porque fíjese, presidente, que una cosa es la participación y otra cosa es la gobernanza. Y fíjese, algunos gente que trabaja en el área reconoce varios tipos de gobernanza, ¿no? La gobernanza de los gobiernos, que es generalmente jerárquica e institucional, la gobernanza conjunta, que es acordar, ¿cierto?, que el acuerdo para llegar, que entre los titulares, que finalmente llegan a acuerdo en relación a eso, tiene otra que es la gobernanza compartida y la gobernanza por individuo. O sea, hay varios tipos de gobernanza. No es igual gobernanza, ¿qué quiero decir con esto? No es igual gobernanza que participación.
y no necesariamente porque haya participación que ha asegurado los mecanismos de gobernanza. Entonces, esta sutileza tiene importancia, ¿no? Tiene importancia para el futuro, para asegurar que fundamentalmente, como muy bien dice el proyecto, que en la implementación de lo que vamos a tratar a continuación, se den los mecanismos que aseguren no solo la certeza jurídica, sino que además el compromiso social de la sociedad con una cuestión tan relevante como lo que estamos tratando. Entonces yo creo que yo y agradezco al diputado Castro que haya hecho un intento de reunir y poner los conceptos, pero son distintos y a mi entender deben ir separados. Yo, como uno de los mocionantes de esas, no estoy dispuesto a retirarla, así que finalmente, ¿por qué? Porque justamente creo que son distintos, tengo la convicción de que son cuestiones diferentes y que deben ir de forma separada, y creo que lo enriquece, no lo empobrece, ni siquiera lo hace más malo, ni lo hace ni lo va a afectar en el sentido general que tiene como proyecto. Yo creo que le hace bien al proyecto incluir la gobernanza en el sentido de tal como está allí incluido en la indicación. Así que yo, agradeciendo al diputado Castro, ¿cierto?, su intención de aunar, de buscar conceptos comunes, creo que en esta ocasión, en tema particular, estamos hablando de dos cuestiones distintas. Así que yo mantendría la indicación de la gobernanza porque él apunta a ese sentido, y obviamente de la participación que está incorporada en el proyecto, que me parece suyo, ¿cierto?, necesaria y una buena cosa. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Ahora sí, diputado Javier Macaya. No, yo estoy listo, presidente. Yo no había pedido la palabra. Gracias. Muchas gracias. Diputado José Miguel Castro. Sí, muy corto. Se podría... espérense un poquito, perdón. Disculpen, se cayó esta cuestión. Ahora se escucha, ¿no es cierto? Sí, lo escuchamos muy bien. Ya, gracias. Es muy corto, quizás cambiando la redacción, principio de participación y gobernanza. Tan mala la conexión en Antofagasta. ¿Podría repetir, diputado? Se perdió... Discúlpeme, ¿ahora sí, señor presidente? Sí. Ya. En el fondo, para aunar un poco más las cosas, se podría dejar quizás como principio de participación y o gobernanza, es deber del Estado, se define como deber del Estado de proponer participación a las personas, comunidades locales, gobiernos locales, regionales, en todos los procesos de decisiones y de la implementación de los instrumentos de gestión para la conservación de la biodiversidad. De esa forma, tenemos todos los tipos, no sé si se define así o no, diputado Celis, pero se tomaría o agruparía todos los tipos de gobernanza que podrían haber. Si es que no, bueno, se podría votar nomás, pero tratando de encontrarle un engrane a todo, para que salieran las cosas un poco más votadas a la par, solamente eso. Muy bien. Será sometido a votación su indicación, diputado. Diputado Amaro Labra. Sí, mira, interacción no es lo mismo que consultar. Es clarísimo que gobernanza es distinto. Yo creo que es complementario con lo que se viene describiendo en este artículo, y el agregarlo suma de una manera que para nosotros es buena, como dice el diputado Celis. Agrega valor el que se pueda involucrar efectivamente a los diferentes actores de la sociedad en la implementación de la toma de decisiones, que no es lo mismo de lo que se viene hablando con la participación. Consultar no es lo mismo que interactuar con las personas. Yo creo que deberíamos votarla. Desafortunadamente estamos complicados en la votación, pero creo que si se actúa con sabiduría, deberíamos agregarla todos
y no hacernos problemas. Gracias. Gracias, diputado. Yo había pedido también, me había anotado para la palabra. La participación ciudadana en Chile ha sido desarrollada, pero dentro de un corralito, que es la participación en donde las personas opinan. Entonces, en el mismo sistema de evaluación de impacto ambiental, antiguamente habían asambleas, ahora ya ni siquiera hay asambleas, sino que la participación es con casas abiertas, en donde un vecino escucha a la consultora, escucha al CEA, pero no puede escuchar a otro vecino, a diferencia de las asambleas que habían antes. Pero ambas alternativas son dentro del concepto de que la participación ciudadana es para que los vecinos vayan, levanten el dedo y opinen. Y otra participación ciudadana es con decisión, ¿no? Y el paradigma de eso es el plebiscito. Obviamente no esperamos que se plebisciten todas las cosas, pero en la misma tramitación del sistema de evaluación de impacto ambiental presentamos una indicación para que eventualmente pudieran plebiscitarse los proyectos que se someten a evaluación de impacto ambiental, como una manera también de entregarle poder, incluso en la opinión, a los vecinos. O sea, un proyecto que no está sometido a plebiscito, podrían los vecinos emitir su opinión, pero la contraparte sabe que si esa opinión es mayoritaria, podría llegar a un plebiscito. Entonces eso le da poder a los vecinos. Y yo creo que en eso estamos atrapados, en que algunos queremos darle más poder a la comunidad. Y en este caso, que no es el sistema de evaluación de impacto ambiental, la pregunta es, ¿cómo participa la ciudadanía? ¿Solamente opinando? Y luego la gobernanza queda como exclusiva de quien es la autoridad, ¿no? Quien ha sido electo y nombra a alguien para que esté a cargo de este servicio, y por lo tanto estas áreas protegidas son, de alguna manera, la toma de decisiones es exclusiva del Estado, o van a poder también las comunidades luego tener decisión en qué es lo que pasa dentro de esos territorios. Esa es la diferencia. Entonces no basta con que esté en la letra D, a mi parecer. No basta con que esté en la letra D, porque en la letra D está la participación actual. Y quisiera contextualizarlo también con algo que está pasando ahora, o que esperamos que pase, pero probablemente no ocurra, que es la firma del Tratado de Escazú. Porque se dice, bueno, no se firma el Tratado de Escazú porque Chile ya está avanzando en participación ciudadana. Entonces está avanzando en participación ciudadana efectiva. Yo digo vinculante, ¿no? Y me han retado porque en el tratado no dice la palabra vinculante, pero tampoco dice no vinculante, dice efectivo, o sea, que tenga efecto. Y hoy día la participación ciudadana que hay en el sistema de evaluación de impacto ambiental no tiene efecto. No tiene efecto. ¿Queremos trasladar eso mismo al SBAP? ¿Una participación ciudadana que no tiene efecto, que es decorativa? ¿O queremos que esté también la ciudadanía en la gobernanza? Por eso es que hay una letra aparte. Por eso que la echamos de menos, y no porque seamos creativos, sino que porque también esto está en las recomendaciones, ¿verdad?, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, ¿no?, que en el fondo plantea que la gobernanza debe ser conjunta, no exclusiva del Estado. Entonces, yo sí quisiera reconocer que tiene razón el diputado Macaya, en que la palabra silvestres, no sé si fue el diputado Macaya o el diputado Álvarez, la palabra silvestre está de más, ¿no? Creo que es muy restrictivo que quede como silvestre. Entonces quisiera proponer, además de la indicación número 3 y la indicación que plantea el diputado Castro, o una tercera que sería la misma número 3, pero sin la palabra silvestres, sino que simplemente como áreas protegidas, que son las áreas protegidas obviamente que estarían bajo la jurisdicción del Servicio de Biodiversidad. Eso es. Diputada Claudia Mix y luego don Juan José Donoso, que ha pedido la palabra. Gracias, presidente. Sí. Parte de las cosas que quería aportar, ya lo dijo el diputado Celi y usted mismo, pero creo que es fundamental reforzar la idea de que la gobernanza en este proyecto es un elemento fundamental para que efectivamente tenga éxito este sistema de áreas protegidas. Y es fundamental precisamente por aquello que plantea
usted, presidente, tienen que ver cómo somos capaces, porque además va a ser un desafío no solo para el Estado, va a tener que ser un aprendizaje también de las comunidades, no solo por la posibilidad de la toma de decisiones o inclusive pudiese implicar cierta decisión vinculante, sino que en el fondo obliga a conversar a las instituciones, pero también los distintos niveles de las mismas instituciones, no solo una institución en forma jerárquica, sino también combinando distintas instituciones, espacios, comunidades, etcétera. Y eso es una expresión mucho más completa e integral de lo que podría ser una simple participación. Por tanto, si nosotros buscamos que este proyecto tenga éxito, que finalmente este sistema tenga éxito, requiere de incorporar siglo XXI, ¿verdad? Una mirada de la participación conjugada con otros, donde el otro sea parte también de esa decisión. Es como, yo que casi siempre estoy como en contra de los consensos, porque creo que siempre deja la mirada minoritaria afuera. Son los vicios de los acuerdos, son los vicios de los consensos, y creo que la posibilidad de una gobernanza obliga a considerar todas las miradas, y por tanto tampoco deja espacio prácticamente, ¿no?, a que ninguna de las propuestas o miradas respecto de un proyecto no sea considerada, porque se combinan en distintos niveles, tal como lo he planteado, ¿verdad?, al menos reconoce 4 tipos de gobernanza. Entonces yo creo que si hay, de lo que hemos discutido hasta ahora, que en realidad no hemos avanzado nada, no quedan, les aviso, como 170 indicaciones más, pero es fundamental que ojalá pudiésemos llegar a un acuerdo de la importancia que tiene, porque sirve incluso como de compartir la responsabilidad. Yo creo que eso no es menor. Cuando el Estado se atreve a compartir la responsabilidad en algunas decisiones que son tan importantes como estas, tampoco se lleva la carga de la responsabilidad al final, ¿no? Fue una responsabilidad compartida. Yo creo que por eso es que es tan importante, presidente, que seamos capaces de mirar que este es un aporte a este proyecto y no un aporte menor. Desde mi punto de vista es un elemento fundamental para que esto tenga un éxito, este sistema que estamos discutiendo ahora. Eso, presidente. Muchas gracias, diputada. Don Juan José Donoso. Gracias, presidente. Por su intermedio, solo quiero ser muy breve en buscar enfatizar que como Ejecutivo estamos muy de acuerdo con lo que ha comentado tanto por su intermedio el diputado Celis, como lo que comentó usted, presidente, también, o han comentado otros diputados respecto a la relevancia que este principio de participación de las comunidades bien entendido esté presente en el proyecto de ley de forma estructural. Y esto fue algo que de hecho fue discutido largamente en el Senado en particular, y como vamos a ver de ahora en adelante, vamos a ver que el tema de participación cruza todo el proyecto de ley en los distintos instrumentos con todo tipo de referencias específicamente en ese sentido. Y a mí me parece importante resaltar, presidente, que quizás puede haber una confusión a veces en que se entiende que el principio participativo, tal como está establecido en la letra D, no es solamente que existan procesos donde se le pregunte a las comunidades ciertas cosas. La redacción actual del principio es bien clara en decir que es deber del Estado contar con mecanismos que permitan la participación de toda persona y comunidades en la conservación de la biodiversidad. Eso es dicho en forma general. Y en particular hace referencia a la participación tanto en materia de generación, de información, de educación, como en la gestión de áreas protegidas. Es decir, esto no es solamente hacerle preguntas a las personas en algunos temas, sino que hay un mandato ahí claro. Entonces, por eso que nosotros hemos dicho que nosotros entendemos la gobernanza tal como usted mencionó en UICN, como la toma de decisiones, más que como un principio, y la gobernanza misma debe ser participativa, y en eso estamos totalmente de acuerdo, y por eso entendemos que el principio participativo cruza todo esto. Ahora, dicho eso, a mí me parece de todas maneras que la propuesta que hace el diputado Castro puede subsanar la preocupación, porque fusiona estos dos conceptos y vincula la participación con la gobernanza de buena forma, estableciendo que es deber del Estado promover
la participación de personas, comunidades, tanto en la toma de decisiones como en la implementación de los instrumentos, que es lo que me parece más relevante acá y en lo que me parece, por todo lo que han comentado, estamos de acuerdo. Muchas gracias, don Juan José. Ofrezco la palabra. Muy bien. Diputado Labra. ¿Es posible que podamos leer de nuevo la indicación que hace el diputado Castro? Sí, claro. Si el diputado Castro tiene la amabilidad de volver a leerla, y sería lo primero que votaríamos también. Denme 2 segunditos que ya la había cerrado. A ver. No había registrado. Principio de participación y o gobernanza, para cambiar, para que se distinguiera, pero que estuviera en la definición, se define como el deber de Estado de promover participación de las personas, comunidades locales e indígenas, gobiernos locales y regionales en los procesos de toma de decisiones y en la implementación de los instrumentos de gestión para la conservación de la biodiversidad. O sea, habla de toma de decisiones, habla de los gobiernos locales y regionales y de las personas como individuales, y habla de promover esta participación también. Muy bien. ¿Diputado Labra? Sí, gracias. Gracias, diputado Labra. Muy bien, entonces pasamos a votar la indicación que acaba de leer el diputado José Miguel Castro. Secretario, ¿se puede tomar la votación? Diputados Álvarez. Como el diputado Castro hoy día ha expresado bastante creatividad y un espíritu de reacción de consenso, yo apruebo la indicación del diputado Castro. José Miguel Castro. No puedo dejar de referirme a las palabras de don Sebastián Álvarez, le agradezco y apruebo también, gracias. Ricardo Celis. Lamentablemente voy a rechazar la indicación de el diputado Castro porque quiero que se mantengan separadas. Labra. Yo me abstengo. Macaya. A favor. Mix. Hay que aplaudir la creatividad, pero lamentablemente no me siento tan representada por la propuesta del diputado Castro, por tanto voto en contra. Morales. Apruebo. Pérez. Abstención. Rey. ¿Ah? ¿No está Rey? Ah, sí, ahí está. Apruebo. Saavedra. No está. Torrealba. A favor. Verdesi. Me abstengo, secretaria. En realidad es buena la propuesta, pero Celi las quiere separadas, entonces, bueno, ese es el tema. Me abstengo. González. Abstención. 6 por la afirmativa, 2 en contra, 4 abstenciones. Rechazado. Rechazada la indicación. Votaremos entonces ahora la indicación número 3, pero sin la palabra silvestres. Si se rechazara, votamos la indicación tal cual aparece anotada. Entonces la 3 sin silvestre. Ya. Álvarez. Yo rechazo, me cuesta mucho entender este principio de gobernanza, no logro materializar la explicación. Castro. Me abstengo. Celis. Apruebo.
Labra, Apruebo. Macaya, Abstención. Mix, A favor. Morales, Rechazo. Pérez, diputada Pérez, no le escuché A favor, nada. perdón, a favor. Gracias. Rey, diputado. Sí, lo que pasa es que no logré escuchar el artículo que se está votando. Estamos votando la indicación número 3, pero sin la palabra silvestre. En la segunda línea, área silvestre. ¿De quién es la indicación? De los diputados Celis, Girardi, González, Ibáñez, Labra, Pérez y Saavedra. Me abstengo. Diputado Saavedra, no está. Torrealba, En contra. Verdesi, A favor, secretario. González. Apruebo. Bueno, 6 a favor, 3 en contra y 3 abstenciones. Rechazado. Rechazada. Entonces, debemos, como no podemos retirarla tampoco, debemos votar la indicación tal cual está escrita en el comparado. Disculpe, presidente, me quedó una duda. ¿No íbamos a votar Votamos. primero la indicación sin la palabra silvestre y después con la palabra silvestre? Eso es lo que hicimos. Acabamos de votarla sin la palabra silvestre y ahora debemos votarla con la palabra Ya, perfecto. cualificada. No, perfecto. Diputados, les quiero hacer presente que nosotros le mandamos el comparado, por si acaso, a los correos de ustedes. Entonces, en el computador podrían ir viéndolo si necesitan tenerlo a la vista. Ya, entonces, la indicación 3 tal cual está en el comparado. Álvarez, Me abstengo. Castro, Abstención. Celis, Me abstengo. Labra, A favor. Macaya, Contra. Mix, A favor. Morales, Contra. El contrato decía diputada Catalina Pérez. A favor. una modificación y lo que... A ver, diputada Catalina Pérez votó a favor. Sí, a favor. Ya, perdón, es que tuve una interferencia. Diputado Rey, En contra. verdad. Saavedra, no está. Torrealba, En contra. Verdesi, A favor, presidente. Secretario. González, Apruebo. cinco a favor, 4 en contra, 3 abstenciones. Se rechaza. Rechazada la indicación. Ahora corresponde votar. ¿Está pidiendo la palabra, diputado Álvarez? ¿O se quedó? Sí, solamente por un tema de rigor en nuestros tiempos de votaciones, tengo entendido que tenemos que votar en comisión sí con nuestras cámaras encendidas, ¿no? Sí, si ustedes lo van a exigir así, sí. Ahora lo que sucede es que a veces la diputada Catalina Pérez ha demostrado que está y le conozco la voz, pero si ustedes quieren, tienen que prender la cámara, tienen que prenderla. Lo que pasa es que a veces por un tema de internet yo era un poquito más flexible en eso, pero si ustedes lo exigen, se exige. Hay un reglamento para sesiones telemáticas y se permite para personas que han estado presentes o que están presentes, incluso personas como pasó con el diputado Verdesi, que por razones técnicas no pudo conectarse, lo intentó a través del soporte informática, el soporte informática también de cuenta de ello, y se permite el voto de manera sin cámara. De hecho, el diputado Verdesi en su momento votó
por teléfono. Eso Sí, en eso. virtud de que no sea la conexión a Internet la que define las mayorías dentro de la Cámara de Diputados, porque serían entregárselo a las compañías o a la Subtel, por trabajo con la Subtel, el que alguien pueda votar o no. Entonces se busca, más que restringir, que se evidencie que la persona participó de la sesión y que es la misma persona la que está votando, y para eso hay una ministra de fe también. Claro, o sea, Es si por- la secretaría lo tiene claro que es la persona que está votando, bueno, porque para eso hemos está el perdido la secretario, conexión. digamos, en la medida que si yo tengo duda de que él es la misma voz, le pido que como a veces lo he hecho, pero en este caso, no sé. En esta sesión hemos tenido problemas de conexión con el diputado José Miguel Castro y la diputada Catalina Pérez. Probablemente en Antofagasta está un poco mal la señal. Pero claro, en todo caso, Catalina Pérez acaba de mostrarse igual que estaba y Y hasta intervine en la sesión, o sea, no sé con qué criterio podría alguien exigir o pensar de que no estoy presente en la sesión. Además, lo hemos explicado en otra sesión, entonces estamos en este tipo de cosas. Muy bien. Claro, presidente, diputados, avancemos. para que no quede pendiente algo, ¿por qué no votamos el artículo segundo antes que termine la sesión? Hay que votar el artículo segundo, o el resto del artículo segundo. Claro, de que viene del Senado, porque si no nos va a quedar eso pendiente, por favor, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿tomo la votación al tiro? Sí, por favor. Ya. Diputado Álvarez, Apruebo. Castro, Apruebo, señora secretaria. Celis, Apruebo. Labra, Apruebo. Macaya, A favor. Mix, A favor. Morales, Morales no está. No está. Pérez. Diputada, para evitar problemas, si usted puede prender su cámara, por favor. Y el micrófono. Apruebo, secretaria. Rey. ¿Aló? Saavedra. No está. Torrealba. A favor. Verdesi. Apruebo, secretario. El diputado Celso Morales. Si puede prender su micrófono. Apruebo. 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 Félix González. Apruebo. 2, 4, 6, 8, 10. 12 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Entonces, aprobado por unanimidad el resto, con las indicaciones. Aprobado entonces el artículo 2. Ya, Nos despachado quedan el 2 minutos. artículo 2. Despachado el artículo 2. Nos quedan 2 minutos y yo quisiera plantearles mañana en la sesión de la Comisión de Relaciones Internacionales va a estar presente la ministra de Medio Ambiente y también el ministro Alamán, y se nos ha propuesto que se haga una comisión conjunta para poder estar presente. Mañana se va a tocar en exclusiva el Tratado de Escazú. Así que quisiera... ¿A qué hora? Les indico de En las inmediato. relaciones exteriores ya a las 3. De las 3 a las 4:30. Entonces, lo que quería proponerles es que autorizaran o aprobáramos hacer esta sesión conjunta. Obviamente falta también que la Comisión de Relaciones Internacionales lo acepte para que podamos hacerlo en conjunto. De lo contrario, simplemente podríamos estar presentes como parlamentarios, pero solo estaría funcionando la Comisión de Relaciones Internacionales. Por su parte, si aprobamos una comisión conjunta, debemos tener también un mínimo quórum de al menos 4 parlamentarios que estén presentes mañana. 3 de esta comisión y 3 de la otra. Y preside el diputado presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Relaciones Exteriores y todo. Yo me excuso porque estoy en deporte mañana, presidente. Pero voy a votar a favor de la que ocurra, pero me excuso de asistir.
Muy bien. Está bien que En haga esto de deporte. someterlo, ¿hay acuerdo para proponer la comisión conjunta con relaciones internacionales, a la medida que ellos también la aprueben? ¿Hay acuerdo? Ahora ellos tendrían que aprobarla ¿cuándo? Porque ellos tienen sesión mañana. No sé si tienen hoy Eso día. es un problema de ellos, no sé si ya la aprobaron. De lo contrario, si no es Tienen sesión que hablar. conjunta, podemos asistir también. No, se Como puede asistir igual. estaremos presentes, yo me comprometo también a estar mañana, por último, para representarlo simbólicamente, si no logramos la conjunta. Diputado Hugo Reyes está pidiendo la palabra. Les quería... Sí, está pidiendo la palabra. Estamos fuera de sesión, ya casi. Diputado. Bueno, mientras se conecta, les quiero comentar que ustedes antes sí nos habían preguntado por los invitados para el proyecto de plásticos. Me señalan que han llegado 9 solicitudes de personas que quieren ser escuchadas, 2 de las cuales ya fueron invitados, o sea, quedarían 7. 7. Algunos los propuso el diputado Celis y otros ellos mismos, las mismas instituciones han pedido a través de las distintas fuentes. Muy bien. Habíamos acordado tramitar también el proyecto de plásticos en paralelo al proyecto de SBAP. Así que vamos a coordinarnos con esas personas, esas 7 personas. Vamos a cerrar la posibilidad de que se agreguen más, eso es lo que acordamos, que se proponía hasta el día 14. De manera de poder, una vez que escuchemos a esas personas, poder votarlo en general, si les parece. Y ya la próxima semana podríamos buscarle un espacio en la tabla. Muy bien. ¿Hay acuerdo? Muy bien. Acordado. Muy bien. El diputado Hugo Reyes, no sé si quiere hacer uso de la palabra o está en otra sesión. Estoy en otra comisión también, presidente. Gracias. Ah, perfecto. Estaba pidiendo la palabra, pero en otro lugar. Muy bien. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.